programa correspondiente para hoy, martes de octubre del año 2025. Quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Señores, hoy vamos a iniciar una serie de programas titulado La biografía de grandes hombres de Dios, esperando que este programa le sea de mucha bendición para enriquecer su conocimiento, y espero que la palabra de Dios pues le ayude a entender quizá muchas cosas de la cual usted desconoce. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera dar algunas informaciones. Si usted desea contactarnos, puede hacerlo a través del número de WhatsApp 809-520-1988, o puede escribir al correo electrónico grupo0ladrones@gmail.com, como también puede contactarnos a través de Facebook, Félix Medina, como también a través de Messenger, a través del programa Reconciliando al Mundo con Dios. A través de YouTube puede conseguirnos como Cero Ladrones. Ya ustedes saben, y aquí precisamente nosotros vamos a dar algunas informaciones acerca de la biografía de grandes hombres de Dios. Yo espero que este programa y toda esta información rica en conocimiento le puedan servir para que su conocimiento siga evolucionando y siga creciendo para la gloria de Dios. Señores, hoy vamos a hablar acerca de un personaje pintoresco, acerca de un personaje importante en las Sagradas Escrituras, y que muy pocas personas suelen dar su biografía, el detalle, suelen dar informaciones acerca de la vida de este hombre. Nos vamos a referir en el día de hoy acerca de la vida de Mateo. Mateo, personaje interesante del Nuevo Testamento. Y antes de yo entrar en materia, yo quiero leer una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 9. Dice la Sagrada Escritura: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escudriñar, e hizo escuchar, y compuso muchos proverbios. Eso es palabra del Señor. Y hoy, como dije, vamos a conocer la biografía de Mateo, y vamos a hacerlo precisamente comentando acerca del nombre de Mateo, cómo fue conocido, cómo se le llamó y cómo la gente lo conoció. Mateo, conocido como Mateo Levi, Levi de Alfeo, Mateo el Evangelista, Mateo conocido como el Apóstol, Mateo el Publicano, cobrador de impuestos. Así fue como se conoció la vida o el nombre de Mateo. Mateo Levi, Levi de Alfeo, Mateo el Evangelista, Mateo el Apóstol y Mateo el Publicano. También es importante decir que Mateo tenía una familia. La familia de Mateo no era muy grande, tenía una familia muy reducida, compuesta apenas por 4 personas, incluyendo Mateo. Mateo tenía una familia compuesta por su padre, que se llamó Alfeo, su madre se llamó Cleofa, y su hermano se llamó Santiago el Menor. La Biblia se cierra ahí en cuanto a la declaración de cuál fue su familia, pero los detalles nos indican que su padre se llamó Alfeo, su madre Cleofa, y tenía un hermano conocido como Santiago el Menor.
También es importante señalar el lugar donde Mateo nació. Mateo nació en un pueblo llamado Capernaum o Capernaum, te puede decir Capernaum o Capernaum, Capernaum de Jerusalén. Capernaum era un pueblo totalmente comercial. Allí había un comercio muy activo porque había un puerto y allí llegaban las embarcaciones a traer los productos que allí se comercializaban. Y el comercio en Capernaum era bastante activo. Se traían productos de diferentes lugares y ese comercio pues fue tan activo que Capernaum se conoce como un pueblo que tuvo un comercio extraordinario. También es importante decir que Capernaum estaba situado en el mismo trayecto que conducía a Siria, a Egipto y muy cerca de Filipo. En ese trayecto estaba Capernaum. Y es sumamente importante el trayecto porque la historia arqueológica nos enseña el lugar donde estaba situado Capernaum. Capernaum en hebreo significa Villa de Nahum o Villa del Consuelo. ¿Por qué razón se le llamó así? Precisamente porque en Capernaum Cristo hizo muchos milagros, hizo muchas sanidades, dio unos mensajes extraordinarios y cada vez que Cristo hacía algo, hacía unos milagros impresionantes. Capernaum fue el escenario de grandes milagros. La historia está escrita y la historia nos señala que Capernaum fue un lugar importantísimo dentro del cristianismo, ¿verdad? Pero yo quiero señalar algunos lugares donde pasaron sanidades que no puedo dejar de mencionar. Capernaum fue el lugar que Cristo sanó al siervo del centurión. ¿Se acuerda de esa historia? Cuando el centurión le dijo a Cristo, no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es impresionante. Y cada vez que un hermano, un predicador, un evangelista, un pastor, cualquier persona lee la historia que se registra aquí en Lucas capítulo 7, a partir del versículo 1 hasta el versículo 10, usted va a encontrar que esa escritura es bastante inspiradora. Nos anima a nosotros elevar nuestra fe grandísima, cuando precisamente esta persona le dijo a Cristo, no es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Eso es algo, a mí me encanta esa historia, me encanta ese escrito que pasó allí en Capernaum porque nos eleva la fe hasta el mismo cielo. En Capernaum fue el lugar que Cristo entró en la sinagoga de ellos y enseñaba como quien tiene autoridad. Enseñaba como quien tiene autoridad. Y fue el lugar, el escenario donde Cristo demostró su autoridad. Precisamente en Marcos capítulo 1, versículo 21. Es impresionante. También Capernaum fue el lugar donde los demonios confesaron que Cristo era ¿quién? El Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y por primera vez en el Nuevo Testamento vemos una confesión de los demonios, diciendo precisamente que Cristo era el Santo de Dios. Era una persona que lógicamente fue y ha sido el Hijo de Dios, y los demonios reconocieron esa valía. Y entonces en Marcos capítulo 1 versículo 24 usted puede encontrar
esta historia impresionante. En Capernaum fue el lugar extraordinario que hizo Cristo cuando a Pedro lo mandó a buscar una moneda, precisamente ¿a dónde? En la boca de un pez. Había que pagar los impuestos y parece que Cristo no tenían efectivo y Cristo le dijo a Pedro, anda, ve a buscar un pez y dentro del pez, en su boca, va a encontrar una moneda para que tú pagues los impuestos por ti y por mí. Esto es impresionante, impresionante. Mateo, capítulo 17, versículo 24 al versículo 27. Usted va a encontrar esta tremenda historia que es también inspiradora. ¿Se da cuenta? Capernaum o Cafarnaum fue el lugar de grandes escenarios en la que se originaron muchos milagros que elevan nuestra fe. Señores, vamos a dejarlo aquí en este primer tomo y luego entonces ya en otra próxima audición usted va a seguir conociendo la biografía, la historia y los escritos de Mateo. Espero que le haya gustado esta primera información, porque en una segunda audición nosotros vamos a seguir dando la biografía de Mateo. Yo soy su amigo y hermano Félix Medina. Bendiciones.